Última sesión del Rincón del Cuento de la temporada. El Centro Impulsa acoge una conferencia sobre sexualidad en la madurez. Hoy, segunda sesión de la Ruta Literaria de Senderismo. Diputación solicita que vuelva a incluirse la conexión Puente Nuevo-Sierra Bollera en la planificación. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a 54 Noticias. Hoy es viernes 24 de abril. Comenzamos. Ha sido una temporada cargadísima en el Rincón del Cuento que se hace todos los años en la Biblioteca Pública Municipal de Pozoblanco. Un montón de actuaciones, un montón de cuentos y un montón de niños y niñas que han disfrutado de estos cuentos. ¿A quién le gusta pasar susto? ¿Os gusta el susto? Sí. A mí no me gustan los sustos, de verdad. Yo es que soy un poquito caguetilla y me da miedo las cosas. Veréis, os voy a contar una cosa. Hoy vamos a comenzar el show con un juego de magia que me enseñó un amigo mío que vive muy lejos. Soy Juliana la iguana y me lavo la cara todas las mañanas. Soy Juliana la iguana y me lavo la cara todas las mañanas. Hola, ¿tú cómo te llamas? Paula. Paula. ¿Y tú has venido a muchos rincones del cuento este año? ¿Y te gusta venir? Cuéntanos algo, ¿cómo han sido? ¿Qué te han parecido? Cuéntanos. Bien. ¿Cuál es el que más te ha gustado de todos, Paula? Este es de la Paca Teatro. Bueno, ¿y a ti te gusta mucho leer? ¿Vienes mucho a la biblioteca? Sí. ¿Te gusta mucho leer? ¿No tienes muchos libros? ¿Cuál es tu libro favorito de todos? El de la vaca fue al cole. ¿Y cuál es tu cuento favorito? El cuento De los que has visto. El de las tres cerditas. Muy bien. Venga, muchísimas gracias. Y aquí tenemos a otro. Buenas. A ver, no, miranos, poneros para allá, mirando. Bueno, ¿y vosotros habéis venido a muchos rincones de cuento a lo largo de este año? Sí. ¿Tú también? Sí. ¿Y os ha gustado como lo que hay aquí? Bueno, contar, no es que yo no venía a ninguno. ¿Cómo son los rincones del cuento? ¿Qué hacen? Chulo. ¿Chulo? ¿Qué es lo que hacen en los rincones? Contar cuentos divertidos. Ajá. ¿Y cuál es el más divertido de todos los que han contado? ¿Cuál es el que más te ha gustado este año? ¿Y a ti cuál es el que más te gusta? Bueno, ¿y os gusta mucho leer? Sí. ¿Cuál es tu libro favorito? Pirañas no comen banana. Pirañas no comen banana. ¡Hala! ¡Qué título más interesante! ¿Y de qué va? Da una piraña que no comen verdura y al final se la acaban devorando. Claro. ¿Y cuál es tu libro favorito? Amanda Black. Amanda Black. ¿Y de qué va? Pues de que solo me he leído el primero, de que hay una herencia y la tiene que heredar Amanda, porque es de sus padres. Ajá. Y ahí tienen que robar una llave en Dragon Corp para abrir la galería de los secretos. Qué interesante suena, ¿no? Bueno, pues ya hemos acabado los rincones del cuento de este año. ¿Vaya a venir el año que viene en cuanto empiecen? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues hoy es el Día del Libro, por cierto. Feliz Día del Libro y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atendernos. Y como se dice habitualmente, el mejor amigo, un libro. Hoy ha tenido lugar la segunda sesión de la Ruta Literaria de Senderismo, con un participante que no hubo en el primer día por motivo de agenda, Juan Andrés Molinero Merchán. Para concluir la presentación, pues quiero simplemente leerles una pequeña composición en relación con este libro, con un tema que he trabajado aquí en Profusión en términos de investigación. Yo se lo voy a leer en términos literarios, que es sobre un tema que ustedes conocen el término, pero quizás no la profundidad que tiene, sobre los zolejas, que es genuino de Pozoblanco el término, y realmente es muy expresivo de un momento y de un contexto histórico y de unos principios económicos que se desarrollan en el siglo XIX y, por supuesto, también de un perfil sociológico muy grande, de un grupo social
que eran los que se llamaban las chaquetas pardas, que fueron los que se enriquecieron en el siglo XIX y apostaban por el avance, por el progreso y por vivir un poquito mejor. Por eso voy a leer ese parrafito. Muchas gracias, Angélica. El berrocal de mi abuelo. Trata sobre el desmonte de la Concordia y cómo esos señores trabajan en esa zona para enriquecerse con esfuerzo y sacrificio, que es una de las notas más elocuentes de la gente de Pozoblanco, el progreso y el emprendimiento, ¿no? Pues decía, el berrocal de mi abuelo, que el Señor tenga en su gloria, fue un ambicioso de chaqueta parda, quiso ser propietario de un terruño y dueño de su casa. Y trocando su esfuerzo por jornales, y guardando el jornal de la semana, y comiendo pan seco y bebiendo agua clara, compró el campo más pobre de los campos, que se extiende al pie de la montaña. Un berrocal estéril, infecundo, un cantizal cubierto de retamas, un breñal todo de piedra y amargura, un roquedo incultivable y poco agrario. Tal fue la hacienda que en sus años mozos compró el labriego de chaqueta parda. La gente se reía, viendo a mi abuelo manejar la azada, blandir el férreo pico y el taladro, romper las piedras de cuarciosa entrada, quebrar los cauchos, descuajar los riscos, volar las rosas que sirvieron bravas y convertirse en eslabón de acero que al duro pedernal chispas arranca. Y al compás del descuaje con los bloques iba labrando su modesta casa, con recios muros, pizarroso techo, cuarto de aperos y cocina holgada. Esos eran los Zolejas. Muchas gracias. Muchas gracias y es un lujo el disfrutar de esta ruta literaria con estos autores del pueblo, de la zona y del currículum que tienen todos estos autores. Y seguimos ahora ya al final de eso. Y agradecer a Juan Andrés el estar aquí y a la biblioteca el que podamos disfrutar de esta ruta literaria. Gracias a ustedes por promover este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Y esto por el día Muchas gracias. Nos encontramos en el Centro Impulsa 10 de Pozoblanco, donde esta mañana se celebra una conferencia, una ponencia sobre sexualidad sin edad, a cargo de la enfermera y sexóloga Cristina Guerra Marmolejo. Y por desgracia estamos hablando de un tema que sigue siendo absolutamente tabú. No es que no sea conveniente, es que da vergüenza directamente hablar de este tema. Sí, sobre todo, aunque la sexualidad también sigue siendo tabú a nivel general en toda la población, es verdad que las nuevas generaciones hablan algo más, pero se sigue considerando que la sexualidad ya en personas mayores, en la tercera edad, como hablamos, es inexistente, cuando no es así. Entonces es algo que tendemos a ocultar, que nos da vergüenza y que intentamos que no sea así y que la gente al final puedan tener ese bienestar también. Lo cierto es que estamos... Voy a hablar de España, que es el país que tengo más a mano, no sé si en el resto del país es igual. Hablamos de una sociedad en la que, por desgracia, la educación sexual casi nunca viene por los sitios donde debería venir. Con lo cual, cuando llegamos a ciertas edades, peor todavía, peor me lo pone. Sí, a día de hoy se siguen haciendo y es verdad que en Andalucía tenemos programas donde la educación sexual entra de manos de los sobre todo personal de enfermería, que va a los coles a dar charlas o formaciones, pero una vez que pasamos de ahí, de secundaria, ya nadie más nos acompaña en el tránsito ni en las nuevas situaciones que podemos ir encontrando. Entonces al final nos vemos que esa educación sexual o bien la encontramos generalmente que no es educación, pero en la visualización de contenido, por ejemplo, pornográfico, a través de internet, sin contrastar si verdaderamente esa información es real, nos viene bien o no.
Lógicamente, cuando llegamos a estas edades que, como decimos, nunca se habla del tema, o se da por supuesto que no, además puede generar incluso un sentimiento de vergüenza de decir, ¿soy yo normal por sentir lo que estoy sintiendo con la edad que tengo por mi pareja o tal? Puede generar graves problemas aparte de psicológicos. Sí, normalmente encontramos que la población mayor, como bien comentaban, lo que suele pasar es que más en la parte femenina he llegado a la menopausia, por lo tanto parece ser que mi sexo ya no debería estar, y si lo tengo pues lo oculto porque no debería ser. Y en la parte masculina, que también vemos que hay una decaída, pero empezamos a notar esa parte de yo, como comentaba, ¿no? Me pasa algo porque lo sigo teniendo, y si lo tengo tampoco puedo comentar que tengo un problema porque se supone que no lo debería tener. Entonces tampoco puedo decir si tengo una disfunción o si tengo bajo deseo. Y entonces tenemos que intentar aprender a entrar a la sexualidad muchas veces por otras vías, que no sea pues con la sexualidad de los 20 ni con las prácticas de los 20, pues porque nuestro cuerpo ha cambiado, nuestras necesidades han cambiado. Entonces tenemos que aprender a que todo se reorienta pero no desaparece. ¿Cómo reacciona el público a estas conferencias? Porque vamos a ser lo más sinceros que podamos. Cuando hablamos todavía del tema sexo, casi que a la edad que sea, a todos nos da la risa tonta y nos da cosilla. ¿Cómo reacciona el público? En la tercera edad, sobre todo en las personas mayores, pues la verdad es que las charlas cuesta que vengan, cuando vienen cuesta que hablen, pero cuando hablan se suelen ir muy contentas, porque es como, alguien me está diciendo lo que me pasa o alguien me está aconsejando. Pero sí que es verdad que sigue costando, porque es si yo no lo necesito, si a mí ¿por qué me vais a hablar de sexualidad? Si eso yo ya sé. Entonces volvemos como a esa respuesta un poco más adolescente, infantil, de yo ya lo sé, a mí ¿quién me va a explicar? Yo ya lo sé. Pero una vez que entran, suelen ser bien acogidas, porque al final nadie nos explica ni tenemos estas ventajas de tener constantemente estas formaciones. En cualquier caso, esta formación es siempre necesaria. Sí, yo creo que si queremos tener salud, que significa bienestar, tenemos que tener bienestar sexual y tiene que pasar por aquí. Pues muchísimas gracias, y a todos ustedes y a todas ustedes recuerden que no importa la edad, seguimos sintiendo. El excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco, a través de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción, organiza el tercer concurso de Nuestros Balcones, Ventanas y Espacios Comunitarios 2026, con el objetivo de potenciar la tradición popular y engalanar los patios y o cocheras exteriores que den a la calle, rejas y o balcones de nuestra localidad con la llegada de la primavera. Con este concurso se pretende poner en valor la creatividad y la riqueza artística de la ciudadanía pozalbense como expresión de identidad local y como atractivo turístico. De este modo, se busca dinamizar la vida social y comercial del municipio, al tiempo que se invita a visitantes y vecinos a disfrutar de sus tradiciones. El presente concurso se encuentra integrado dentro de las diferentes celebraciones que se desarrollan durante el mes de mayo. En esta edición hemos elaborado las presentes bases para que todos podamos seguir disfrutando de la llegada de la primavera y del engalanamiento de nuestros patios y o cocheras exteriores que den a la calle, rejas, ventanas y o balcones. Participantes y categorías. Podrán inscribirse y participar en dicho evento todas las personas del municipio, propietarias y arrendatarias de la vivienda, AMPAs y colectivos. Podrán participar en este concurso todas aquellas personas y comunidades de vecinos, AMPAs y colectivos que realicen el montaje en su balcón, ventana, fachada de su casa o comunidad, cochera con vista a la calle. Las personas participantes mayores de 18 años deberán declarar responsablemente no hallarse incursos en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones establecidas en el artículo 1.3 de la Ley 38/2003, así como que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social y del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones. Se establecen 4 categorías: balcones, ventanas, comunidad de vecinos y cochera con vista a la calle. Plazo y forma de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 23 hasta el 29 de abril de 2026 a las 14 horas. Los interesados en participar en el concurso deberán presentar el anexo 1 debidamente cumplimentado junto con la documentación detallada en dicho anexo a través de cualquiera de las 3 opciones siguientes: en el Registro General del Ayuntamiento de Pozo Blanco, en la calle Cronista Sepúlveda número 2, en horario de 9 a 14 horas, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, así como por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16
6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de Administraciones Públicas. Al presentar la solicitud, los solicitantes autorizan al Ayuntamiento de Pozoblanco a la consulta de los datos obrantes en esta administración relativo a la presente solicitud. Para cualquier duda pueden contactar con la Oficina de Turismo a los teléfonos 957 13 22 04 o 678 75 84 49, correo electrónico turismo@pozoblanco.es. Ayer la cabeza de lista por el PSOE en Córdoba al Parlamento andaluz, Silvia Mellado, y el diputado provincial Rafa Villarreal ofrecieron una rueda de prensa para hablar de la situación de la sanidad. Y quiero presentaros, y con alegría también, ¿no?, de tener aquí a mi compañera Silvia Mellado, que además de alcaldesa de Fuentevejuna es la candidata, la número 1, la cabeza de lista del PSOE de Córdoba a las elecciones autonómicas que tendremos el próximo 17 de mayo. El motivo de estar hoy aquí no es otro que el de seguir reclamando al Gobierno de la Junta de Andalucía y denunciando sobre todo la situación en la que se encuentra nuestra sanidad pública. Ya no solamente la sanidad pública, sino todos los servicios públicos que estamos viendo cómo todo lo que está tocando el Gobierno de Juanma Moreno, el Gobierno de la Junta de Andalucía, se está desmantelando. Una vez más ponemos de manifiesto esa falta de profesionales en nuestro hospital, esa falta de declaración de zona de difícil cobertura, como ya el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Pozoblanco propuso en un pleno, y los días de espera que tenemos tanto en la atención primaria como en las especialidades. Yo voy a terminar porque creo que seguimos haciéndolo los socialistas de Pozoblanco día tras día y semana tras semana, pidiendo esa implicación por parte del Gobierno de la Junta en la sanidad pública. Pero es que es curioso cómo nos dicen que esto es solamente cosas del PSOE, que estamos en otras cosas, que vivimos en otro, que parece ser que vivimos en otro mundo. Sin más, el sábado pedí una cita médica para atención primaria en el Centro de Salud de Pozoblanco, el sábado día 18, si no me equivoco, y me dieron la cita para el día 7 de mayo. Yo creo que, hombre, no estará muy bien la sanidad pública de Andalucía cuando simplemente para un resfriado, que era para lo que había pedido la cita, nos dan 20 días, entiendo que casi para 20 días, o ya estamos prácticamente para venirnos aquí a la UCI del hospital, o nos hemos curado. Por lo tanto, en las cosas básicas vemos cómo fallan, pues cuanto más en lo que no es básico. Es cierto que ellos dicen que, bueno, que están invirtiendo, y de hecho estamos viendo cómo el hospital de Pozoblanco se va renovando año tras año, pero de nada sirve que la Junta de Andalucía invierta los millones que dice que están invirtiendo en el hospital de Pozoblanco cuando realmente lo que nos falta es personal para rellenar esas especialidades y esas consultas. Por lo tanto, vamos a seguir en nuestra línea, vamos a seguir reclamando lo que creemos que es justo para la comarca, que la comarca de Los Pedroches y la comarca del Guayato sigan teniendo esos servicios que nos merecemos, y que por lo tanto ya no solamente no todos son carreteras, no todos son autovías, como estamos reclamando también en su momento a las administraciones competentes, sino que la sanidad es fundamental. Creemos que tanto la sanidad como la educación es fundamental en nuestra tierra, y ahí es donde vamos a estar los socialistas ahora que estamos casi en vísperas de elecciones y después de las elecciones. Para reivindicar, como bien dice Rafa, ¿no?, pues la situación de la sanidad pública que estamos sufriendo en nuestra comunidad autónoma. En estos últimos días que estoy recorriéndome la provincia de Córdoba, estoy viendo que lo que estamos sufriendo en el norte de la provincia, que es lógicamente por ser de Fuentevejuna, conozco bien de primera mano, pero estoy comprobando que en el resto de la provincia estamos en las mismas circunstancias. Hospitales como visitaba ayer en Palma del Río, que se hizo con gobierno socialista y que sigue todavía a día de hoy sin urgencia, sin quirófanos, sin especialistas. O sea, es un consultorio más, ¿no?, en un pueblo como Palma del Río. Por eso es la importancia de reflexionar y de pensar qué modelo de gobierno queremos a partir del 17 de mayo, ¿no? Si queremos seguir apostando por un gobierno que privatiza la sanidad pública, o queremos revertir la situación y volver a ser lo que fuimos cuando estaba el gobierno socialista, que era nuestra joya, era la sanidad pública, que éramos referentes a nivel nacional y que ahora estamos a la cola de nuestro país, ¿no? Por eso es la importancia de trasladarle a todos los vecinos y las vecinas, en este caso de Pozoblanco, de la zona norte y de toda la provincia de Córdoba, que se reflexione.
Y eso es lo que vamos a hacer del Gobierno socialista con el Plan Montero, que es, pues, al final financiar mucho más la sanidad pública, aumentar los profesionales y, por supuesto, pues apostar por esta sanidad pública y por todos los servicios públicos, que es lo que el Partido Socialista siempre apuesta, por estos servicios públicos de calidad y, por supuesto, la sanidad pública que sea de calidad, gratuita y universal. No sé si queréis... El Partido Popular de Pozolanco ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno con el objetivo de denunciar la crisis más grave de la historia del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física, CAM, de la localidad, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. A través de datos oficiales remitidos por el propio Gobierno Central, este mismo mes de abril, la formación revela una gestión desoladora bajo la responsabilidad del presidente Pedro Sánchez y de los ministros de Podemos y Sumar, la cual ha llevado al centro a una situación límite. La realidad económica que reflejan estos documentos oficiales indica un desplome histórico en la inversión, ya que en 2020 se destinaron 566.787 euros, mientras que para 2025 la partida ha caído hasta los 31.175. Este recorte drástico del 94,5% en el presupuesto previsto en un lustro se ve agravado por una gestión errática, pues de la mínima cantidad asignada para 2025 apenas se ha ejecutado el 54%. Como consecuencia directa de esta falta de atención durante 7 años, las instalaciones sufren un deterioro lamentable con goteras, cierre de alas completas, rotura de tuberías, fallos en ascensores y una deficiente calefacción. Esta pérdida de recursos ha provocado una caída en picado tanto del personal como de la atención a la ciudadanía. El centro ha pasado de tener 144 plazas de personal ocupadas en 2018 a contar con solo 115, lo que supone la existencia de 40 vacantes y una reducción de la plantilla del 20,1%. Este desmantelamiento administrativo ha forzado una reducción del 35,6% en el número de usuarios, bajando de los 118 que había en 2018 a 76 en la actualidad. El presidente del Partido Popular de Pozolanco, Santiago Cabello, ha considerado indignante comprobar cómo los partidos que más golpes de pecho se dan con la defensa de lo público son los mismos que a la hora de la verdad desmantelan un centro de alta necesidad para nuestra tierra. Es un contraste singular, según ha explicado Cabello, que esta dejación absoluta del CAM coincida en el tiempo con un periodo de inversiones constantes de la Junta de Andalucía en el Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Mientras el Gobierno de España abandona el CAM, el Gobierno andaluz ha permitido la ampliación de urgencia, UCI, quirófanos, reanimación o aparcamiento, además de crear un nuevo gimnasio de fisioterapia e instalar el primer equipo de resonancia magnética y un equipo de tomografía axial computerizada, TAC, ha explicado el presidente popular. Cabello ha señalado que lo singular de esta situación es que las formaciones de izquierda protesten por un irreal abandono del hospital comarcal y, sin embargo, no perciban el absoluto deterioro al que sus propios partidos someten al CAM desde hace años. La moción presentada exige al Ministerio de Derechos Sociales la ejecución inmediata de las inversiones de remodelación paralizadas en los despachos, la cobertura urgente de las 40 plazas vacantes y la puesta en marcha de un plan integral de inversión de urgencia que devuelva al centro su categoría de excelencia y su número de usuarios habitual. La Diputación de Córdoba ha presentado sus alegaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir 2028-2033 para que se incluya de nuevo la conexión del embalse de Sierra Bollera con Puente Nuevo, una propuesta que sí aparecía en el documento técnico publicado por dicha confederación en abril de 2022 y que ahora ha desaparecido. Las alegaciones y propuestas al proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, tercer ciclo, planificación, periodo 21-27. Ahí lo tenéis, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es las alegaciones que presentó la Diputación para la planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el periodo 21-27. Estas alegaciones las presenta la Diputación Provincial el 21 de diciembre de 2021. Quedaros con el dato, de 2021. Y ahora el primer párrafo es para que contextualicéis jurídicamente cómo se plantean esas alegaciones. Vienen del texto refundido de la Ley de Agua, del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. El Reglamento de Planificación Hidrológica abre la posibilidad a la Dirección General de Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a abrir un periodo de consulta precisamente para el documento propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
22-27. El Ministerio de Transición Ecológica lo que hace es decir, esta es la propuesta de planificación de estos años de la cuenca del Guadalquivir, lo hace con todas las cuencas de España. Se abre el periodo de consulta pública según el texto refundido de la Ley de Agua. Con ese documento encima de la mesa, la Diputación plantea estas alegaciones con fecha 21 del 12 de 2021. Y en la página 5 de esas alegaciones, que la tenéis ahí, que es el segundo folio que os hemos dado, dice la Diputación Provincial, en el apartado 8, uno de los objetivos del plan es el mantenimiento de la garantía en un contexto de incertidumbre climática y la necesidad de garantizar el abastecimiento. Para ello, el plan hidrológico recoge una serie de medidas, considerándose por esta parte que existen medidas que deben tenerse en cuenta para asegurar el abastecimiento de la provincia de Córdoba. Lo que plantean en aquel momento los ingenieros de la Diputación con muy buen criterio es que ante una serie de medidas para que las recoja ese plan, entre ellas basada en el contexto de incertidumbre climática y, por otra parte, la necesidad de garantizar un abastecimiento de agua a toda la zona norte. La propuesta es la siguiente: la interconexión del embalse Puente Nuevo-Sierra Bollera. ¿Lo veis ahí? Es decir, en diciembre del 21 ya la Diputación decía, oigan, conecte el pantano Puente Nuevo-Sierra Bollera. La teoría, 3 pantanos en 100 kilómetros cuadrados. Y entonces se planteaba en el 21, y esa es la alegación que la Diputación eleva al documento, al plan. Alegación que es considerada en el plan. Y ahí tenéis la página 3 que os fotocopiamos, donde dice, en la página 220 del tercer ciclo de planificación hidrológica 21-27, informe resumen del procedimiento de participación pública. Ahí lo tenéis. Y ahí dice, ahí lo tenéis en amarillo, para garantizar el suministro de la provincia norte, se solicita a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la ejecución de la interconexión del embalse Puente Nuevo con el embalse de Sierra Bollera. Se adjunta escrito, un escrito que se envió en mayo de ese mismo año. ¿Qué contestan? A raíz de la sequía que afecta gravemente a la cuenca del Guadalquivir, se ha constituido la Comisión Permanente de Sequía. Dicha comisión, requerimiento de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, está en la actualidad redactando el Real Decreto Ley para la adopción de medidas urgentes e implementar con carácter urgente e inmediato, es decir, el decreto de sequía famoso. Y dice, en el mismo figura la conexión del sistema de abastecimiento de Sierra Bollera con el embalse de Puente Nuevo. Ahí dice ya el Ministerio y reconoce, como contestación a las alegaciones que envía la Diputación, que incluye en el decreto de sequía esa conexión. Pero es que lo confirma al final, en una frase que yo creo que es muy testimonial y muy contundente. Dichas actuaciones pasan a formar parte del conjunto de medidas a aplicar en el tercer ciclo de planificación. ¿Qué quiere decir eso? Que la planificación hidrológica diseñada después de las alegaciones de la Diputación en el ciclo 21-27 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contemplaba la conexión Puente Nuevo-Sierra Bollera. Nos han quitado una conexión que estaba y se reconocía según los documentos que tenéis en vuestro poder, y nos han negado la colada. ¿Qué aparece en este documento de marcación hidrográfica 28-23? Aparece, y aquí tenéis la alegación que hoy registraremos a este plan 28-33, volviendo a insistir que mantengan la conexión Puente Nuevo-Sierra Bollera, que nos la han quitado. Fijaros la barbaridad. Nos quitan un pantano de una calidad absolutamente increíble, que es Puente Nuevo-Sierra Bollera, que ellos reconocen en el 21 que se iba a incluir, y ahí lo tenéis, la prueba evidente, con texto y páginas del Ministerio, no la incluyen en el plan de sequía y ahora no aparece. Nos quitan Puente Nuevo-Sierra Bollera y nos niegan la colada Sierra Bollera. Esto es una auténtica barbaridad y una gran injusticia para la provincia de Córdoba. Quiero ser muy claro en estos documentos y muy transparente. ¿Qué decimos?
En la alegación, ahí la tenéis, que la vamos a registrar. En su día la Diputación planteó las alegaciones, hacemos un recorrido, ya en la revisión del tercer ciclo, del plan hidrológico, estoy hablando del cuarto párrafo. En negrita, el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, informe resumen de abril, se incluye la conexión del sistema, es que ellos incluyeron la conexión del sistema, Sierra Boyera y el embalse de Puente Nuevo. Conexión que ahora ni lo plantearon, ni lo incluyeron en el decreto de sequía, con lo cual, y eso hay un vídeo del presidente de la Confederación del Guadalquivir, donde dice, mañana en el decreto de sequía aparece Puente Nuevo, Sierra Boyera, y no apareció. Y ahora resulta que del cuarto plan quitan esa conexión. En la ficha 6, ellos dicen, el Guadalquivir, miren ustedes, en el mantenimiento de la garantía en el contexto de incertidumbre climática, plantea una única medida para paliar el déficit de Sierra Boyera, la conexión entre los embalses de Sierra Boyera y La Colada. Dice Guadalquivir, hay ahí ya una medida, hay una solución, que es la conexión La Colada-Sierra Boyera. Pero yo retiro el pantano. Esas aguas van a otro sitio, no para Córdoba. Y dicen más, está operativa y soluciona el problema. Eso es falso. Y ahora recopilamos los argumentos que tenemos nosotros en el debate de La Colada, porque nos han negado dos cosas, la concesión de las aguas y, por otra parte, el proyecto de modificación que planteaba la Junta. Me quitan el pantano Puente Nuevo, Sierra Boyera, y me niegan La Colada, Sierra Boyera, dando por hecho, de manera absolutamente farsa, que te ha resuelto el problema, y no está resuelto. Y ahora decimos, primero, no existe en modo alguno ni operatividad física ni jurídica con respecto a la conexión, ya que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, mediante acuerdo del 30 de julio de 2025, primero, suspende el proceso de concesión de las aguas en junio de 2025 y segundo, nos requirió a Diputación para la redefinición del proyecto de terminación de la obra de conducción de abastecimiento de este embalse de La Colada. Fijaros que no es falso, no está ni operativa ni tampoco jurídicamente en vigor. Y nos dio 6 meses, el 30 de julio, para, como digo, redefinir el proyecto de esa conexión. En segundo lugar, operatividad técnica. Tampoco ese embalse, esa conexión es provisional, no está ni nunca estuvo acabada. Y el documento de la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana reconoce, a colación del tema de la toma flotante, literal, que requiere de adaptaciones de tipo técnico, de refuerzo estructural, mejora técnica o adaptación definitiva de toma ejecutada en emergencia para dotarla de una mayor robustez, durabilidad y capacidad de regulación, todo ello para su uso definitivo. Es decir, que es la propia Confederación del Guadiana la que nos dice que lo que estaba y se hizo por emergencia había que complementarlo y dotarlo de mayor robustez, durabilidad y capacidad de regulación, todo ello para uso definitivo. Y en tercer lugar, que esa es la gran contradicción, ¿por qué? Porque el 1 de abril de 2026 nos deniegan la concesión de las aguas. Entonces, me deniegan la concesión de las aguas. Ni está operativa, ni jurídica, ni técnicamente. Conexión La Colada Sierra Boyera. Y ahora no aparece en el texto la conexión que habéis quitado deliberadamente. Si me dicen, no, la solución está en La Colada, eso es falso. Te hemos demostrado que es falso. Al final lo que pedimos es precisamente que se mantenga la conexión en esa demarcación hidrográfica del Guadalquivir en el cuarto ciclo 2833, Puente Nuevo, Sierra Boyera. Eso es lo que pedimos. Y eso es lo que exigimos. Y para esto, esta alegación, hay un plazo de 28 de mayo. Estas alegaciones es volver a hacer lo que en su día se hizo en el 21, presentar una alegación, insistir en que se mantenga lo que nunca se tuvo que quitar, que es la conexión Puente Nuevo Sierra Boyera, que son aguas de mucha calidad, para que podamos tener una garantía de abastecimiento de agua en la zona norte. Pero en este caso el dolor ya lo padecieron 80.000 personas un año que tuvieron que ser abastecidas por cisterna
por falta de previsión de los gobiernos socialistas, que ya recabaron en su día en la necesidad de Puente Nuevo Sierra Bollera. Fue el gobierno socialista de la Diputación Provincial el que elevó al gobierno socialista de Madrid la necesidad de conectar Puente Nuevo Sierra Bollera. Y paralelamente, porque cosas que son así, estamos en un proceso y vamos a seguir peleando la concesión y adaptación del proyecto de manera definitiva de la colada Sierra Bollera, que nos han negado. Y aquí dicen, oigan ustedes, en el 2833, como ya la solución está resuelta, eso es falso. Si te estoy diciendo que no, si tú reconoces que no está operativa, si tú me has negado la concesión de las aguas, pues de 3 pantanos que están en Córdoba, me has quitado 2. Y Sierra Bollera solo no puede abastecer 27 poblaciones porque fue concebido para 11. Necesitamos 2 pantanos y de manera óptima 3, porque son aguas que están en el territorio de la provincia de Córdoba. Y no podemos permitir que se repita la historia y no lo vamos a consentir. Ahora recurriremos en la colada y si tenemos que ir a los juzgados, iremos a los juzgados. Vamos a alegar, como en su día hizo el gobierno socialista del año 2021, vamos a alegar para que se mantenga y no se quite esa conexión, porque son muy buenas aguas. Fijaros el debate que se ha planteado en la zona norte. Las aguas de calidad de Puente Nuevo, la incertidumbre que generaron la colada, acordaros de eso. Entonces, aquello creó problemas, entonces todo ha sido de qué manera podíamos garantizar un abastecimiento de agua de calidad de la colada. Se hizo, denunciamos el tema del limpiado del vaso, afortunadamente ha llovido mucho, el suelo se ha limpiado bastante, con lo cual, y nosotros ya tenemos en carga las actuaciones que hicieron en su momento. Ellos nos están negando la compatibilidad de la toma flotante con la torre de toma. La torre de toma es que tú puedes sacar agua en función de la analítica de los estratos. ¿Por qué? Porque el pantano tiene escalas donde tú puedes, de manera oportuna y con analítica, extraer la mejor agua posible. Eso lo tienen todos los pantanos de España. Y lo tenía él, la colada. Aquí tenéis la torre de toma. Y me la están negando. Este es el proyecto, esto es la colada. Y ahora me dicen, no, oiga, no. Toma flotante. Torre de tomas no, pero oiga, si ustedes hicieron la torre de tomas, si no hay ni un ingeniero que te lo discuta, yo tengo que tener conectados 2 pantanos, y si puedo 3. Así de claro. ¿Por qué? Porque en el peor periodo de cualquier sequía que se pueda plantear, que van a ser cada vez más intensa y más grave, yo no puedo padecer más que cualquier territorio de España. Vamos a presentar esta alegación y vamos a invitar a todos los ayuntamientos a que hagan lo mismo, para repetir lo mismo que se hizo en el 21, que fue el sentido común, que es lo que no hay ahora. Una alegación porque se mantenga el bombeo y la interconexión Puente Nuevo Sierra Bollera, sin descartar lo que estamos peleando, que es la colada Sierra Bollera. Pero 2 conexiones tiene que haber, antes del 28 o el 29, porque no hay agua. Estamos garantizados 3 años. Por eso no podemos permitir estos debates. Imaginaros si no hubiese llovido. Vamos a seguir luchando y, por supuesto, este problema se va a solucionar antes de que llegue la próxima sequía. Que eso no quepa ninguna duda. Viernes Flamenco de Pozoblanco, 24 de abril, cierre del ciclo. Al cante Pedro el Granaíno y a la guitarra Antonio de Patrocinio, hijo. Presenta José Luis Ballesteros a las 21:30 en la Casa del Pozo Viejo. La señorita de Treveles de Carlos Arniche a cargo del grupo Teatro Jara. El 24 de abril a las 20:30 en el Teatro El Silo, en beneficio de la asociación Solidaridad Urgente. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozoblanco. Cuídense y que sean felices. Pozoblanco, 24 de abril de 2026. Les dejamos con las imágenes de la jornada.